Primero que nada quería comentarles sobre qué es el neurofelting. Eh, Ustedes me imagino que todos conocen la tela que se conoce como fieltro, ¿no? Cuando uno va a tiendas de telas, encuentra esto como fieltro, que es como una tela. Incluso, por ejemplo, algunos sombreros están hechos de fieltro, alguna ropa está hecha de fieltro. Lo que es el fieltro es Es una de las telas más antiguas, de los primeros que se inventaron. Los humanos lo primero que inventamos antes de hacer la tela cosida fue el fieltro, que lo que es son muchos pelitos que pueden ser de diferentes materiales y lo que hacen es compactarlos todos los pelitos. Eso es lo que se le llama como fieltro. Entonces esta tela es lo que comúnmente se conoce como fieltro. El fieltro a nivel industrial también se hace con las agujas para fieltro, pero son máquinas muy grandes con muchísimas agujas. Entonces lo que hacen es compactar todos los pelitos hasta ir formando estas capas de material compactado, y eso es lo que se llama fieltro. Después descubrieron que con estas agujas industriales para hacer el fieltro se podía hacer también figuras tridimensionales, como las que ustedes ven, ¿no? Que conocemos como needle felting. Entonces, a partir de ahí surgió el needle felting como un arte y se empezó a utilizar para crear figuritas de lana. Los materiales que se utilizan para needle felting se los voy a ir mostrando con unas imágenes. Por ejemplo, la lana puede venir teñida en diferentes tonos. Aquí estos son algunos de los tonos en los que puede venir teñida la lana. Y estos de acá arriba son algunos de los materiales más comunes. Principalmente destacan pues las agujas para fieltrar, los cepillitos que se usan como base. En mi caso yo tengo más bien un cojín como este, que soporta las piezas que estemos haciendo, porque se pueden encajar aquí las agujas. Este tipo de materiales, que es como el que podemos ver aquí, son múltiples agujas que son un poco parecidas a las máquinas que les comentaba industriales, y que sirve para aumentar la rapidez del trabajo. Con esto se puede hacer una capa delgada mucho más rápido que con una sola aguja. Ahora, hay muchos otros materiales que vamos a usar. Por ejemplo, el alambre puede ser de aluminio, como es este, que es el alambre de aluminio, es mucho más flexible, es más suave que el alambre galvanizado de acero. Este es muchísimo más difícil de doblar y mucho más difícil de manipular. Este se utiliza más para hacer estructuras más pesadas o grandes, y este yo lo utilizo para casi todas las figuritas que requiero, porque es mucho más suave y moldeable. Hay alambre en diferentes calibres. Unos son más gruesos y unos son más delgaditos. Dependiendo de la figurita que estemos haciendo, pues va a ser un alambre u otro el que vayamos a usar. También podemos, por ejemplo, ayudarnos con cepillos para peinar los pelitos o para hacer algún tipo de efecto. Algunas personas utilizan dedales para evitar lastimarse con las agujas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo evitar lastimarse con las agujas. También, dependiendo de las figuritas que usemos, podemos conseguir tipo de bigotitos. Estos son como bigotitos que pueden usarse para gatos o para roedores y de diferentes animalitos. Otro material que es muy importante son los ojitos. Los ojitos se pueden hacer también de la misma lana,
La única cuestión es que no tendrían como el brillo. Yo prefiero usar ojitos de plástico porque tienen un mayor brillo. Y dependiendo de la figurita que usemos, que vayamos a hacer, pueden ser ya pintados con algún tipo de color o de patrón. Por ejemplo, hay algunos que son como de gatito. A ver si encuentro algunos. Para gatito. También se pueden utilizar lo que se conoce como cabujones de vidrio. Estos son de vidrio y se pueden pintar por aquí abajo el color que uno quiera, el ojo, y también quedan muy bonitos. Además, pues podemos necesitar pegamentos de diferentes tipos. Y creo que eso sería así todo, ¿no? Voy a hablar un poquito más de las agujas. Bueno, el punzón también sería importante. Esta es una aguja que yo utilizo como punzón para hacerle algún agujerito a las figuras y después poder pasar algún alambre. En cuanto a las agujas se diferencian por tamaño, también por grosor. Las agujas se diferencian por grosor, pero también por el tipo de forma que tienen la punta. Las puntas más comunes son en forma triangular, pero también hay puntas en espiral y puntas en estrella. Y hay muchos tipos de puntas, como pueden ver aquí en este recuadro. Todo este material se puede conseguir en tiendas especializadas. La verdad es que no es tan fácil conseguir en tiendas como mercerías o tiendas de telas y todo eso. No es tan fácil conseguir este tipo de materiales más especializado. Ahora pues que ya tenemos tiendas como Amazon, AliExpress, Temu, todo eso, ahí es mucho más fácil conseguirlas. Pero pues también dándose una vuelta por el navegador podemos ver en dónde podemos conseguir en el lugar en el que vivimos. La diferencia entre la forma de las puntas es un poco difícil de explicar. Eso es algo que tiene que verse con la práctica. Es un poco más rápido o el acabado es mejor. Si se hace con agujas muy gruesas, el acabado va a ser más poroso que si se termina con agujas delgadas. Nada más que cuando uno empieza una pieza con una lana muy floja, con una aguja delgada, si lo hiciera con una aguja muy delgadita, tardaría mucho, porque el efecto que tiene la aguja delgada es muchísimo más suave, mucho más leve que el de una aguja más gruesa. Entonces, si yo empezara a trabajar una lana muy floja, empezaría primero con una aguja más gruesa. Espero que se alcance a ver la diferencia de las puntas. Esta es una aguja gruesa y una aguja delgada. A simple vista es difícil de verlo, pero se puede llegar a sentir mucho más la diferencia en la lana que uno está trabajando. La aguja gruesa va a compactar mucho más rápido la lana cuando está así flojita que la aguja delgada. Lo ideal sería ir cambiando de aguja conforme se va compactando la figura. Entonces, por ejemplo, esta lana está muy floja, empiezo con una aguja muy gruesa y conforme se va compactando, puedo ir cambiando a una aguja más delgada y después a otra más delgada y así. Si yo sigo picando con la aguja que es muy gruesa una lana que ya está más compactada, voy a notar que ya le cuesta mucho trabajo entrar en la lana. Y además, si ya está muy compacta, va a dejar unos poros mucho más grandes y se va a ver más feo que si lo voy haciendo con una aguja más delgada. La aguja delgada es para decoración ya, para detalles muy delgaditos, por ejemplo poner ojitos, líneas y darle un acabado a la superficie muy suavecito. También es importante entender que al principio uno va pinchando profundamente la lana para que desde el centro se vaya enredando. Tiene que ir muy adentro primero para que vaya teniendo
no quede firme por afuera y demasiado flojo por adentro, sino que vaya teniendo una consistencia más pareja. Y conforme la bolita o lo que estemos haciendo va quedando más, más firme, vamos a ir cambiando de aguja y los pinchazos van a empezar a ser cada vez más superficiales. Conforme el centro, el núcleo ya está quedando más compacto, los pinchazos van a ser más superficiales para ir ya nada más la capa externa, irla puliendo, como se le conoce, ir dejando un acabado mucho más bonito. Esto es básicamente con las agujas. Ahora, hay algunos aditamentos para sostener las agujas. Por ejemplo, este es un mango que se utiliza para alargar un poco la aguja. La aguja, esta es la aguja normal. Se pone aquí en el manguito y se coloca así. Entonces, de este modo yo puedo tener mayor distancia con la aguja. Y si estoy haciendo, por ejemplo, alguna figura que necesite más distancia, con esta me puedo ayudar. La verdad es que yo no suelo utilizarlas mucho y prefiero tener así porque siento que tengo más control. Además, con el dedo pongo como una especie de límite o de tope para evitar que se hunda demasiado. Entonces, ven cómo va tomando forma la lana. Entre más picamos y picamos, más forma va teniendo la lana. Nosotros tenemos que ir esculpiendo y dándole la forma que querramos. Por ejemplo, si esto quiero que sea circular, una esfera, entonces tengo que ir dándole vueltas con una mano mientras pico con la otra y dándole vueltas uniformemente para que de todos lados se vaya compactando de manera uniforme. Si yo simplemente pico en un solo punto, voy cambiando la forma. Por ejemplo, si quisiera como hacer algo más plano, entonces me quedo picando en un solo sentido y la voy aplanando. Entre más pico, más se compacta y más se aplana. Así ya no quedó como esfera, sino quedó como más plana. Ahora, quiero que conozcan un poco de lo que se puede hacer con el needle felting, que son todo tipo de creaciones, desde este tipo de detallitos muy pequeños y muy sencillos, como especie de juguetitos que se pueden usar para llaveritos o para pequeños incluso juguetitos para niños, hasta animales ya más complejos, más grandes y más realistas. Por ejemplo, esta sería una escultura mucho más realista de un tigre. Y este sería un cuadro de un gato que ya alcanza un nivel de realismo muy alto, prácticamente hiperrealista. Obviamente, hacer uno de estos puede tardar 15 minutos o 20 minutos o media hora. Sí, Liz, exacto. Hacer uno de estos, dependiendo del tamaño, pero podría tardar días o semanas. Y uno de estos también, que suelen ser como de este tamaño, pues también podría tardar bastantes horas. Porque por ejemplo, a pesar de que respeta la forma del conejito y todo, el pelo no tiene pelo realista, nada más es una capa de lana bien picada. En el caso del gatito, el pelo ya es realista y se ponen todas las manchitas, todas las rayitas aparte, y eso es muy tardado de hacer. Ahora, quisiera que hiciéramos una práctica de cómo hacer las figuras básicas. Déjenme ver dónde dejé una. Bueno, quisiera que hiciéramos una figurita para practicar lo más básico.
Tengo esta lana. Esta es de pelo corto. Hay varios tipos de lana. Lana de pelo corto y lana de pelo largo. Esta es de pelo largo. Si se fijan, viene así como en una tira más larga. Esta se llama lana merino. Es mucho más suave. También es un poquito más cara que esta. Esta, si lo viéramos microscópicamente, los pelitos que tiene son mucho más, son menos lisos, son más cortitos y son más ásperos. El pelo de esta lana, los pelitos que tiene son mucho más finos, más lisos y más suaves también. Entonces, esta es una lana más fina que esta, pero se pueden utilizar para diferentes cosas. El principio en el que se forman las figuras es muy parecido. Dependiendo de la forma que querramos hacer, lo que vamos a hacer es doblarla para darle cierta preforma, me gusta llamarle así, como un poco la forma parecida a lo que queremos dar. Y una vez que lo tenemos ya sostenido así, empezar a picar con la aguja para que se vaya manteniendo la forma. Entonces, lo que yo quería hacer, y tenía un dibujito por ahí pero se me perdió, es un puerquito. Con el puerquito vamos a ver cuáles son las figuras más básicas. Vamos a poder practicar las técnicas más básicas del needle felting. Entonces, para eso voy a utilizar esta lana merino. Y por ejemplo, un aditamento que también nos puede ayudar mucho para esto es la báscula. Esta es una báscula que mide pues partes de gramo, o sea, es muy sensible. Y esta nos puede ayudar para pesar la lana y que las partecitas pesen. Por ejemplo, si vamos a hacer 4 patitas o 2 orejitas, asegurarnos que las dos partes que escogemos de lana pesen lo mismo para que no quede una más gruesa que otra. En el needle felting lo más difícil es calcular el volumen. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, voy a dibujar. Si yo tengo un círculo, por ejemplo, un óvalo, este va a ser el cuerpo del puerquito, ¿no? ¿Cómo sé cuánta cantidad de lana necesito? Lo difícil en el needle felting es calcular eso. Y eso pues nos lo va dando la experiencia. Tomo un poco de lana y tengo que enrollarla un poco, tratando de que quede lo más compacta posible, para calcular más o menos el volumen y calcular cuánto se compactaría, para darme cuenta si escogí poquita o demasiado lana. Así, si yo la pongo así, tengo que calcular, y yo considero que por lo flojita que está, me faltó un poquito de lana para tener este volumen. Cuando uno ve tutoriales y ese tipo de cosas, lo que suele ver son estos tipos de patrones, como formas básicas que le dicen a uno de qué tamaño son cada pieza. Por ejemplo, estos podrían ser los piecitos, estas podrían ser las orejitas, y esta podría ser la trompita del puerquito. Entonces nosotros vamos a tener que tomar la cantidad, más o menos calcularla, para que no nos quede un volumen más chico o más grande. Entonces le voy a poner un poquito más, porque yo calculo que me quede un poco corto. Luego de eso, lo que tengo que hacer es, una vez que ya la voy a picar, sostenerla con las dos manos, enrollarla lo más apretadita posible. Incluso creo que me sigo quedando corto con esta lana. Le voy poniendo más. Podría picarla y viendo si me quedé corto, agregarle más, pero pues es más tardado. Lo ideal es de entrada calcularle correctamente. Y si me paso, pues tampoco pasa nada, porque no es algo tan preciso. Voy a tomar un poco más.
Entonces con esta yo creo que sí ya va a ser suficiente. Y esta lo que voy a hacer es darle una forma lo más parecida al óvalo. Y tengo que sostenerla, que no se mueva. Y aquí, con la aguja más delgada, para que no le cueste trabajo entrar, voy a ir picando por todos lados que pueda, para que mantenga esa forma básica. Ya que tengo de este lado un poco, ya se va a sostener de este lado, la voy a cambiar de lado y voy a empezar a picar ahora de este lado, tratando de meter todos esos pelitos para que se mantenga esa forma de óvalo que busco para el puerquito. Esta va a ser el cuerpo del puerquito. Entonces, una vez que ya le di una pasada más o menos por todos lados a la forma, ya se sostiene y ya no se suelta tan fácil. Lo que hace la aguja con los surcos esos que les mencioné hace un rato, la aguja tiene este tipo de surcos o de cortes, y lo que hace es que cuando entra la aguja se atora con los pelitos en esos surcos, y espero que se alcance a ver cómo se va hundiendo. ¿Sí ven cómo se va hundiendo? Y lo que hace es que las fibras las va llevando para abajo y las va enredando, las va atorando con las fibras de abajo. Y ese es el principio básico que hace posible darle la forma a la lana en needle felting. Al principio quedan estos como poros o como hoyitos, pero esos se pueden ir puliendo con más y más mientras más vamos picando. Ahora, es importante que para no picarnos, tenemos que evitar poner el dedo. Por ejemplo, si yo tengo el dedo aquí y pico así hacia mi dedo, en dirección hacia mi dedo, la aguja puede salir de este lado y entonces me puedo picar aquí. Para eso tengo que evitar llevar la aguja hacia donde estén mis dedos. Si yo pico hacia acá, me puedo picar acá. Entonces lo sostengo en la mesita de trabajo, en el cojín o en la esponja, en el cepillo, en lo que esté usando. Y lo que hago es ir picando en dirección hacia abajo, hacia el cojín, y evitando que esté en dirección hacia mis dedos. Y así evito picarme. Si estamos descuidados, pues podemos picarnos. Trato de, con la aguja, si se fijan, ir dando toda la forma. Irle dando forma, o sea, voy dando diferentes punzadas a todo lo largo de la figura. Aquí, por ejemplo, y voy dando esta forma que quiero que tenga, como óvalo. Y una vez que ya está de este lado, me paso al otro lado para emparejar y que los dos lados estén iguales. Ahora, esta técnica es mucho también de ir sintiendo. Uno va sintiendo en dónde tiene la lana más suelta, y ahí podemos repasar un poco, y voy siguiendo la forma, voy esculpiendo y dándole la forma que yo quiero. De esta manera. Ahorita lo estoy haciendo con la aguja más delgada, pero por ejemplo, si esta aguja es más gruesa, el problema que tiene es que si yo pico con esta, le cuesta mucho trabajo entrar, y entonces cambia demasiado la forma de la figura, como que solamente se estrella contra la lana y no alcanza a entrar bien la aguja. Por eso prefiero ahorita hacerlo con la aguja más delgada, para asegurarme que no altere tanto la
la forma que yo quiero darle. Entonces voy a trabajar un poquito en esta forma. Depende de lo que uno busque, puede hacer que quede así, es muy esponjosito, porque entre más vamos picando, ya va teniendo una textura muchísimo más rígida, más firme. Como les decía hace ratito, yo me gusta poner el dedo aquí para ir teniendo un límite de hasta dónde va a entrar la aguja. Conforme más va quedando firme la figurita, voy bajando el tope para que ya no entre tanto y nada más ir puliendo la superficie. Entonces esto es de ir cambiando mucho la posición de la figura para que no se altere la forma de un solo lado, sino ir de todos lados, que quede de forma parejita toda la forma que le quiero dar, que en este caso es un óvalo. Ahora también es importante ir comparando con la referencia que tenemos de más o menos el tamaño y si está quedando parecida. Ahorita me está gustando bastante la formita que está teniendo. Y aquí viene pues la parte tardada, ¿no? Que es estar como picando y picando hasta que lleguemos ya a la consistencia y la forma que queremos. Esto es lo más tardado, pero pues también puede ser una actividad muy relajante y desestresante. Listo, ahorita para que no dure mucho el curso, no voy a trabajarla demasiado. Voy a pasar a otra figura. Voy a hacer los piecitos. Para eso necesitamos cuatro conos, más o menos, ¿no? Entonces voy a calcular como cuánto necesitaríamos para un solo piecito, que evidentemente pues tiene que ser menos que el cuerpo, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es doblarla, tratando de darle la forma que necesito, como de forma de un cono. O sea que en la punta debe tener menos cantidad de lana y en la base tiene que tener más cantidad de lana. Una forma cónica triangular. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que si no muevo la figura se va pegando al cojín. Si yo empiezo a picar mucho aquí, lo que estoy haciendo es adherir la figura al cojín. Por eso después de unos pocos piquetitos que le doy, la despego y la giro para que no se vaya pegando al cojín. Espero que se alcance a ver cómo voy girando y dándole la forma cónica para que se vaya manteniendo la forma básica. Ahorita me falta picarle de la base para que ya se mantenga solita la forma. Esta es la base, aquí voy a picar alrededor. Y ya con esto, más o menos, está la forma básica de un piecito. Ahorita se ve un poco grande y eso es lo difícil, que hay que ir calculando, porque al principio se tiene que ver grande, porque conforme se va compactando, se va a ir haciendo más pequeña la figura. Si yo calculo, por ejemplo, si me hubiera pasado de lana y me hubiera quedado demasiado grande el piecito, yo preferiría hacer otro con un poquito menos de lana que tratar de retirarle sobrante, porque eso haría que se quede muy fea. Ahora, este me gustó el tamaño que tiene.
Todavía falta mucho compactarse y va a quedar mucho más chiquito. Pero la cantidad de lana me gustó. Entonces voy a tomar mi báscula para pesar cuánta cantidad tengo. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, 0.17 gramos. Es muy poquito. Voy a tomar un poco más de lana y la voy a pesar para hacer las otras 3 patitas y que me queden del mismo tamaño. Esta pesa 0.20, o sea, se pasa por un poquito. Entonces le puedo recortar o quitar un poquito. Todavía se pasa un poquito. Y ahí tengo ya mucho más aproximado el peso justo para que las dos tengan el mismo tamaño. Voy a hacer lo mismo con otra. Creo que es más poco. Esta es mucho más chiquita, por ejemplo, me faltó mucha lana. También puedo agregarle los recortes que le hice a la otra. O así recortada. Y ya con esto también está lista esta. La voy a apartar. Ahí falta un poquito. Listo. Ya con esto tengo todas las piezas que necesito para las patitas. Ya nada más sería como hacer el mismo proceso que hicimos antes. Doblarlo en esa forma cónica. Y irlo picando para que mantenga esa forma. Con la misma aguja me voy ayudando para despegarlo del cojín e irlo girando. Si no, con la otra mano también puedo ayudarme para irlo girando y que no se quede pegado aquí a la base. Primero empiezo con la puntita y ya ahorita voy a picar la base para que todo mantenga su forma cónica. Va a ser un puerquito de pies así como conitos. Pico tantito, despego y giro. Pico un poco, despego y giro. Esa es como la secuencia que sigo para que todo alrededor vaya quedando uniforme. Y ya nada más después pico un poco en la base, tratando siempre de que la aguja vaya hacia una dirección donde no estén mis dedos, para que no me vaya a picar. Y comparo con la otra patita, ya llevo 2. Todavía necesitaría picar mucho esto, pero voy tratando de ir un poco rápido para acelerar el proceso. En un momento más vamos a ver, ya que tenga las piezas, vamos a ver cómo unírselas al cuerpecito para que se queden fijas y terminar de darle ahí la forma. Después de las patitas van a seguir las orejitas. Las orejitas van a ser como forma triangular también, pero van a ser más aplanadas.
Estos ya van tres patitas y falta una. Como ya las tengo medidas en peso, ya no me preocupa que una vaya a quedar más chiquita que la otra, a menos de que me haya equivocado en pesarlas, que también podría pasar, pero ya es menos problema. Entonces también sería importante que se consigan una basculita que mida entre décimas de gramo hasta unos 50 gramos, que me parece que es la que tengo. Y eso ayuda mucho. Ahora yo podría estar picando aquí estos hasta que quedara muy compacto y bien terminaditas las figuras. Pero para salvar un poquito de tiempo voy a pasarme a las orejitas. Para las orejitas igual empiezo calculando la cantidad de lana que voy a usar. También otra cosa que puedo hacer para que quede parejo es tomar como la cantidad de las dos orejitas y dividirla a la mitad más o menos, para más o menos asegurarme que las dos partes son del mismo tamaño. Entonces lo doblo de esta manera, lo doblo. Como estas van a ser más planas, voy a hacer primero una especie de así más planita. Ya que tengo esta forma como de tela plana, la voy a doblar de forma triangular, que va a ser la forma de la orejita. Y así voy a hacer como un triangulito plano. Recuerden no picar mucho porque se va a ir pegando al cojín. Entonces son un poquito de piquetes y después hay que voltear la pieza o despegarla. Aquí tengo que despegarla. Si me paso y se pega demasiado, cuando la levante se va a dejar demasiada lana aquí pegada y se puede alterar la forma. Ahora aquí voy a picar. Esta parte es donde más me puedo picar porque tengo que sostenerlo entre los dos dedos y picar de esta manera la base del triangulito. Entonces si me desvío un poco, pues ahí sí me puedo picar. Ahí es donde pudieran ayudar, por ejemplo, los dedales, para ponérselos así, sostenerlo aquí y ya picar sin mucha preocupación. Lo malo de los dedales es que son más incómodos y que resta un poquito de sensibilidad de cómo está la figura. Pero si para un principiante podría ser una buena opción para evitar picarse demasiado. Entonces miren, más o menos ahí está la forma triangular de la orejita y yo la puedo darle un poco más esa forma. Si se me perdió la forma triangular, la voy ajustando. La voy modelando un poco como si fuera plastilina, le voy dando un poco de la forma y después la pico. Y listo, esta sería una orejita.
Con la otra voy a hacer lo mismo. La doblo, la doblo, la voy a aplanar un poquito, sin picar demasiado porque se pega. La despego, la giro, pico un poco del otro lado y de nuevo. Ahora doblo de forma triangular y pico para que guarde esa forma. Bueno, ahora mientras sigo trabajando un poco estas formas, ahora sí me voy a fijar un poquito en los comentarios. Y disculpen si no he leído hasta ahora mucho los comentarios. Díganme si tienen alguna duda hasta lo que va de esto para aclarar, sobre todo del tema que estamos tratando. ¿Dónde se consiguen esas agujas y su nombre de esta herramienta? Pregunta Chuyita. Las agujas para needle felting son un poquito difíciles de conseguir en tiendas físicas normales de donde venden tela o cualquier tipo de accesorios para costura. Son más bien más especializadas. Las tienes que buscar en internet, ya sea en páginas como Amazon o Temu, Mercado Libre, y siempre la palabra clave va a ser needle felting. Aquí atrás del borreguito pueden ver cómo se escribe, y con eso es como van a dar con tiendas en su zona, que van a ser poquitas tiendas físicas y más bien tiendas virtuales. Si tienen alguna otra pregunta, aquí voy a estar viendo los comentarios. Y mientras voy a ir trabajando estas para que estén un poquito más formadas antes de ponérselas a la figurita. ¿Qué tela, algodón o qué utilizas? Pregunta Cristiano. Es lana de oveja. Esta es lana de borrego, 100%. Dice Liz, o sea que no tenemos que picar mucho la almohadita porque si no se puede pegar. Exactamente, Liz. Como la almohada también la traspasa la aguja, al picar la figurita nos llevamos los pelitos hacia abajo y entonces los atoramos también con el material de la almohadita y eso hace que se quede pegado. Voy a hacer una prueba para que veas cómo se puede adherir bastante. Si yo tomo esta, por ejemplo, y empiezo a picar aquí mucho, porque estoy formando, pon tú que un círculo, ¿no? Quiero formar un círculo y empiezo a picar mucho. Entonces digo, ya está mi circulito. Ahora lo quiero despegar. Ya no puedo. Está muy pegado. Y al despegarlo, no sé si alcanzan a ver cómo se quedan ahí los pelitos. Y al despegarlo se deshace y se cambia la forma que ya tenía. Entonces ya la deshice toda por no despegarla a tiempo. Por eso se trata de darle unos cuantos piquetes, despegarla y voltearla. O si no, aunque sea nada más despegarla y seguir picando. Despegarla y seguir picando para darle la forma que uno quiere. Despegarla y seguir picando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les agradezco mucho a todos los que están aquí acompañándome y dándome sus regalitos. Discúlpenme si ahorita no los leo mucho, no los saludo. Estamos dando una introducción de esta técnica de needle felting porque me la habían estado pidiendo mucho.
En el live pasado hicimos una encuesta para ver si querían que hoy hiciéramos una especie de taller o clase virtual. Y varios contestaron que sí. Entonces, ahorita estamos haciendo un puerquito que va a ser como el proyecto de esta plática. Y estoy dándole la forma. Estas son las orejitas y estas son las patitas. Entonces, si hay alguna otra duda hasta ahora, coméntenme. Muchas gracias por tu comentario, Florcita. José, ¿cuál es tu pregunta? ¿No te has lastimado? Sí, sí me he picado varias veces, muchas, pero trato de... También eso es importante mencionar que esto realmente no requiere mucha fuerza. Esto necesita realmente muy poca fuerza para que la aguja pase a través de la lana. Entonces, si me llego a pinchar, pues en realidad es muy superficial y pues a pesar de que sí duele un poco, no causa gran daño. Si yo trato de mantener concentrado, de no apuntar la aguja hacia donde está mi dedo y de hacerlo de una manera suave, sin excesiva fuerza, si me llego a descuidar y a picar un poco, pues no tiene por qué ser tan profundo o tan malo. José, ¿te acostumbras? Pues más que acostumbrarte, vas como aprendiendo a evitar los pinchazos. Cuando te pinchas dices, pues a ver qué hice mal, cómo lo pude haber evitado. Y así vas aprendiendo a no exponerte tanto. Pregunta Liz, ¿todas esas herramientas las puedo conseguir en Mercado Libre, Amazon o Temu? ¿Están muy caras o no? Yo creo que sí, la mayoría las puedes conseguir ahí, Liz. Si algunas pues varía mucho, por ejemplo, esta lana merino es un poco más cara que la otra lana. Algunos dispositivos, por ejemplo, este tipo de agujas son más caras que estas agujas. Aunque de hecho si se llegara a romper alguna de estas agujas se puede reemplazar. Se puede reemplazar con estas, pero estos son más caros. No son necesariamente imprescindibles, pero te ayudan mucho a acelerar el proceso. Ahorita voy a trabajar un poquito más esta patita para que vean la diferencia con las otras. Miren, va quedando mucho más la formita y se va reduciendo el tamaño. Pregunta Darkfire, ¿cómo puedo hacer el cojín? Es que todavía en lo que me llega de Mercado Libre. Darkfire, pues podrías usar un cepillo que tengas, como el que les mostré en la imagen. Déjenme ver. Si tienes algún tipo de cepillo como esto es más fácil de conseguir. También podrías buscar alguna tienda de tapicería donde ponen esponja a las sillas o a los colchones y así, y buscar que te vendan algún retazo de esponja. También la esponja puede usarse para esto. En el peor de los casos, podrías conseguir tela de fieltro como esta, bastante, y hacer una especie de cojincito doblando la tela para que quede un poco gruesa. Y esto quedaría muy bien para filtrar sobre él.
Esta sería una opción muy fácil en cualquier tienda de telas. Podrías encontrar esta tela, compras, no sé, un metro o más y la doblas y le das esta forma. Sí, con esponja también se puede hacer. ¿Dónde consigues la lana? En tiendas especializadas. Busca como lana para needle felting, depende mucho del país donde eres. En Amazon o Mercado Libre. Ahí es donde más fácilmente la vas a estar encontrando. A mí me gusta dejar las figuritas bastante compactas, pero como eso requiere bastante más tiempo, ahorita voy a omitir ese paso y las voy a dejar un poquito más así, a la mitad para acelerar el proceso y no perder mucho tiempo. Porque pues lo básico es que entiendan eso de cómo se va dando la forma básica para cada tipo de figurita. Ahorita al final le vamos a hacer también una base o una especie como de pastito al puerquito y ese lo vamos a hacer con una, una capa muy delgadita de lana verde. Los que estén interesados en aprender pueden buscar videos en YouTube. En YouTube hay muchísima información de cómo hacer este tipo de figuritas. ¿Nadie más tiene alguna duda referente a lo que hemos estado viendo? Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y comentando y dando regalitos. Muchas gracias. Hoy fue un live un poquito diferente porque quería concentrarme más en dar la explicación y resolver dudas. Por eso no los he estado saludando tanto, pero les agradezco a todos. Pregunta Gochigo, ¿qué es lo que estás haciendo o cómo se llama? La técnica se llama needle felting. Al fondo del borreguito puedes ver cómo se escribe. En español sería algo así como fieltro agujado, fieltro con aguja. Consiste en hacer figuritas de lana de oveja con estas agujas para hacer fieltro. Ahorita estamos realizando un proyecto para este taller virtual que va a ser un puerquito. Y listo, ya tengo aquí el cuerpecito. Como les digo yo, normalmente esto lo trabajaría mucho más tiempo, pero creo que con esto ya se puede ver el resultado para comentarles lo que les quería decir. Ahora, para fijarla, necesito unir estas dos piezas, ¿no? Para eso me voy a ayudar de esta aguja, de este alfiler más bien. Voy a traspasar la patita así y la voy a poner en donde más o menos debería de ir. Más o menos de esta forma. También puedo poner las demás para darme una idea
de qué tan centrada está quedando. Algo así. Por ejemplo, si son las patitas traseras, podrían quedar un poquito más hacia atrás. Algo así. Ahora, para unirlo, pues es el mismo proceso. Sostenerla aquí e ir picando alrededor de la patita hasta que se vaya uniendo. Con una o dos pasaditas que le dé alrededor en la dirección del cuerpecito, yo puedo quitarle el alfiler y ya quedó unida la pieza. Pregunta Darkfire, ¿hay lana sin teñir o lana teñida? ¿Y hay diferentes tipos de lana? Así es. Hay lana sin teñir. En este momento no tengo lana cruda, por decirlo así, sin teñir. Pero podría ser como esta lana. Es lana blanca. Alguna es sin teñir, es un poquito más color crema, más natural del borreguito. Y alguna ya la tiñen de blanco para que quede un blanco más puro. Pero esta es la lana de oveja más o menos sin teñir. Este sería del tipo de pelo corto. La de pelo largo sería como la que estamos usando. Básicamente son los dos tipos de lana, aunque depende del país, hay muchos tipos de lana. El tipo de lana lo marca el tipo de raza, por decirlo así, de la oveja. Y hay muchos tipos de oveja como Corriedale y Merino y así. Y cada una da un tipo de lana con un grosor particular, un calibre particular y una textura en particular. Por ejemplo, este es otro tipo de lana que es también como un pelo más largo, pero no es tan suave como la Merino. Si no mal recuerdo, esta es Corriedale. Y estaría también lo que se conoce como lana de relleno. Esta sería como lana de relleno, que es una lana como más cruda, más sin tratar tanto, sin peinar, que es como más directo de la ovejita. Y esta es más barata y se utiliza para hacer las bases de las figuras, como las partes de los rellenos más grandes. Entonces ahorita voy a seguir uniendo estas piezas. Tengo que sostenerla un poco en la posición que quiero que tenga y después voy picando alrededor. Y con eso ya se va uniendo las dos piezas. Quito el alfiler y ya queda unida. Ahora voy a hacer lo mismo con las otras dos patitas delanteras. Dice, ¿cómo se llama esa que acabas de decir para hacer las bases? Lana de relleno. Normalmente se le conoce así como lana de relleno. Y por lo regular viene en un color crudo, o sea, blanco. Aunque esta que conseguí viene así. Aquí ya se puede ver un poquito la forma que va a tener el puerquito. Va a ser un puerquito muy sencillo sin cabeza aparte. Aquí va a ser aquí mismo le voy a poner los ojitos y la cabecita. Voy a ver si puedo este live subirlo a algún canal, a ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube o algo así para que los que quieran verlo después puedan seguir otra vez los pasos que hicimos cuando tengan su kit. Liz, haces una muy buena pregunta. La colita del puerquito, ¿cómo la vamos a hacer?
Ahorita vas a ver, Liz, la vamos a hacer con alambre. Ahora sería trabajar un poquito más las patitas, porque por ejemplo esta está un poco más larga. Tendría que picarla más para que se achate un poquito. La voy picando hacia abajo para que se vaya haciendo más cortita. Como les digo, yo esto todavía lo veo muy a medias, todavía lo trabajaría mucho, pero para efectos de live pues no voy a gastar mucho tiempo. Ahora faltó también hacer la parte de la trompita. Voy a tomar un poco más de lana, va a ser poquita. Y ahora lo que voy a hacer va a ser una especie como de circulito un poco grueso. Lo voy a ir enrollando así para hacer una especie como de donita o un circulito. Espero que alcancen a ver cómo quedó enrolladita. Creo que está un poco pequeña, pero voy a probar. Como les digo, lo difícil del needle felting es ir calculando la cantidad de lana que va a terminar usándose al final, porque después se compacta mucho y uno tiene que ir calculando cuánto se va a compactar para que al final quede del tamaño requerido. Ahorita me descuidé un poquito y me piqué, pero no pasa nada. Pregunta Darkfire, ¿esa lana de relleno es normal que tenga un olor un poco desagradable? No, Darkfire, no. Si tiene algún olor es porque no está bien lavada. Incluso la lana de relleno tienes que conseguirla lavada. Entonces no tendría que tener ningún olor. Esta va a ser la trompita. Voy a hacer lo mismo que hice con las patitas, con un alfiler. Me voy a ayudar para sostenerlo aquí, tratando de encontrar el centro. Se ve un poquito raro todavía, pero ya con los ojitos espero que se vea menos raro. Creo que quedó un poco pequeña la... Los ojitos los podemos poner con lana o los podemos poner también con ojitos de plástico. Sí, Liz, ahorita se ve raro y ya conforme... Es que lo que pasa es que también todavía le falta mucho picar para que toda la forma vaya teniendo más consistencia.
Ahorita puse por ejemplo, los piecitos normalmente no se los hubiera puesto hasta que no quedaran ya bien del tamaño que van a quedar y ya nada más sería fijarlos. Ahorita se los puse así un poco antes para acelerar el proceso. Las orejitas pues también quedaron un poquito grandes, pero habría que calcularle también con un alfiler. Ahora lo que quedaría sería un tiempo de estar aquí picando y dándole forma a todo en general ya, hasta que vaya quedando con la forma que queremos dejarlo. No voy a terminar de formarlo, nada más voy a darle un poquito de forma básica para que ustedes vean más o menos cómo se ponen las piezas. Los ojitos, voy a buscar unos ojitos que pudiéramos. Muchas gracias por los regalitos. ¿Cuál es la lana que ocupan los principiantes? Hay una lana que de hecho no es lana natural, que se llama, aquí en México la conocemos como guata. Es un algodón sintético que se usa normalmente para para rellenar los peluches o las almohadas. Y esa lana puede servir mucho para, al principio, practicar. Yo la utilicé bastante al principio. Ahora, para poner los ojitos, este era un alfiler que nada más me estaba indicando más o menos dónde iba a ir el ojito, ¿no? Con el punzón o la aguja le voy a hacer un huequito donde va a ir el ojito. Y el ojito que le voy a poner es es un ojito muy chiquitito, como de tipo alfiler también. Y se lo pongo en el huequito que dejó. Le podría poner pegamento para que se quede ahí adherido. Miren, y ya se ve un poquito mejor. Todavía faltaría picarlo mucho de las orejitas y de todos lados. Pero ya puede mostrar una idea más o menos de cómo quedaría. Ahora, para resolver el tema de la colita, lo que voy a usar es un pedacito de alambre. Hay muchas formas en las que podríamos hacerle una colita más sencilla, pero quería enseñarles cómo se puede forrar el alambre, que también me habían preguntado eso. Voy a tomar un hilito muy delgado de lana
Y con este tipo de pegamento que es silicón frío, voy a calcular más o menos el tamaño de la colita, algo así. Y le voy a poner este pegamento al alambre. Y lo voy a envolver en el alambre de la lana. Voy a hacer que quede una capa muy delgadita, nada más para que tenga como color. No quiero que quede muy gruesa, para que se pueda enrollar. Con el pegamento que le puse va a hacer que quede, ahorita que se seque, voy a esperar a que se seque. Y esta va a ser la colita. Voy a cortar un poquito para que esto va a ir adentro del puerquito. El alambre que estoy usando es alambre de aluminio. Ese sí es más fácil conseguirlo en tiendas de manualidades. Ahora igual con el punzón voy a hacer un hoyito aquí, tratando de que esté bien en el centro. Y voy a buscar, puedo ayudarme aquí de esto para irlo enroscando con forma como de churrito, como tienen los puerquitos las colas. Y esta sería la colita del puerquito. Le voy a poner otro poco de pegamento. Y lo voy a fijar al puerquito. Como no está bien picado el cuerpecito, no entró completamente. Pero si ya estuviera bien picado, no me hubiera pasado eso. Lo voy a retirar. Y voy a hacer otra vez, tratando de que quede más grande. Como está todavía muy suelta la lana, no entra bien de forma uniforme, pero así quedaría. Esto todavía tendría que picarlo mucho, mucho, mucho para darle la forma, sobre todo para que la textura que quede la lana no se vea así como tan arrugada y quede una textura más uniforme como esta. Además esta, por ejemplo, ya está muy firme, ya no se dobla tanto, y esta todavía se apachurra mucho porque le falta todavía mucho trabajo. No conozco exactamente el número, el calibre, pero este es un alambre delgado. Este sería un poco más grueso
Y pues realmente no necesitas tanto saber el número, sino sentirlo y ver para qué te sirve. Por ejemplo, si lo hubiera hecho la colita con este, hubiera quedado muy gruesa.